En este vídeo viajamos de nuevo al pasado, a los años 80, época del renacer de los videojuegos. En los salones recreativos relucía sobre las demás una máquina con un juego alucinante, Ghosts 'n Goblins. ¡Qué maravilla! Los que teníamos un pequeño ordenador estábamos esperando como locos la llegada de la versión para nuestro sistema, y ese día llegó. Por lo tanto, ahora en Ya no juego más, Ghosts 'n Goblins versión Amstrad de los 80. Con el juego en las manos y dando saltos como un loco, nos juntamos los colegas para ver el juego. Nos sentamos ante el ordenador y desesperados vemos cómo el juego aparece en la pantalla y ¡qué nervios! Va a comenzar la aventura. Ese recuerdo nada más vale un punto a favor. Con unos gráficos enormes y super coloridos, una música buenísima, pero sin la intro del demonio raptando a la princesa, empieza la pesadilla. Primeros zombies muertos, primeros pasos con los ojos como platos, llegamos a la tumba con el truco del búho y... espera, aquí pasa algo. ¿Y el búho? No hay búho. En esa nos roza un zombie y... Sir Arthur se ha convertido en un saco de huesos. ¿Pero esto qué es? Ni búho, ni calzoncillos, ni nos convertimos en ranas. Primeras quejas y risas de los colegas. Punto en contra uno. Un sudor frío nos recorre el cuerpo. Avanzamos un poco más. Y bueno, se nos calma el temblor viendo que se parece un poco a la máquina original. Menos mal. Pero notamos que tampoco podemos abatir a algunos enemigos voladores. Punto en contra número 2. El murmullo es ya insostenible. Nos encontramos al monstruo de final de fase y lo matamos. O eso creemos, porque hemos pasado de fase sin coger la llave. Tenemos segundos para asimilar qué pasará en la fase 2. Ese nivel es casi idéntico al juego original. Punto a favor 2. Y seguimos avanzando a duras penas hasta el pueblo y las casas. Son geniales. El laberinto es espectacular. Llegamos y saltamos el suelo que sube y baja, llegando a los monstruos. Incluso hay dos, también como en la máquina original. Punto a favor número 3. Y hemos vuelto a pasar de nivel, pero sin las llaves de nuevo. Y tras muchos intentos, por supuesto. La sorpresa viene en el tercer nivel. Es muy similar al primero, con zombies, plantas enormes que nos lanzan bolas, todo regular, menos la zona del castillo, que es muy difícil y un poco decepcionante. Puntazo en contra número 3. Pero tras varios intentos y con la ayuda de un colega disparando con la barra espaciadora y otro manejando a Sir Arthur con el joystick, llegamos al monstruo de la tercera fase, una serpiente dragón dando rebotes por la pantalla. Punto a favor número 4. Luchamos a muerte con el bicho y lo matamos. ¡Bien! Nos espera la fase 4, genial. Pero, espera, ¿qué mierda pasa? Si estamos en el cementerio otra vez. Las sonrisas se convierten en cara de palo y en unas carcajadas enormes. El dueño del juego, o sea yo, empieza a sudar como un pollo y tras avanzar un poco veo que todo se repite. Los nervios se desatan. Punto en contra número 4. Para colmo, hemos visto que no se puede cambiar de armas, ni fuego, ni hachas, ni nada. Y además notamos que Sir Arthur dispara desde la barriga. Y para colmo, al juego le faltan fases. Y como remate, no te da ni un mísero mensaje de felicitación al pasar la supuesta pantalla final. Punto en contra número 5. Esto es ya insostenible. La rabia hace presencia. Y la inversión de pasta gastada en el juego te dan ganas de coger la caja del juego y tirarla contra la pared. No por la ventana porque costó muy caro. Pero vaya decepción. Punto en contra número 6. Quisiera destrozar el ordenador, pero él no tiene la culpa. Parece que el juego clásico se nos desmorona. Y claro, para compensar el mal rato y ya a solas, lo juegas de nuevo y dices, no está tan mal.
Total, es un ordenador, no es una máquina. Consuelo de tontos. Tras revisar todo lo contado en el vídeo, clasificamos el juego con puntos y pierde 4 a 6. Tuve mala suerte con la compra del juego. Otra vez será. Así que, por lo menos yo, ya no juego más a esta versión porque, ya lo he comentado antes, decepciona más de lo que agrada. Sin embargo, con los años se ha convertido en un clásico. Conocemos al dedillo el juego y años después volveríamos a jugar. Pero ya no, me niego. Si eres joven, mejor no lo juegues. Y si eres adulto, te traerá tus propios recuerdos. Con un escalofrío al recordar ese día, finalizamos esta revisión. Y si deseas más análisis como este, puedes solicitarme en comentarios algún juego que te haya trabado en tu juventud. Ah, y escuchen lo que dice mi mujer. Ojalá lo hubiese hecho en aquellos años, no ahora. Al ordenador le voy a dar si no te suscribes al canal o le das un like. ¡Hasta la próxima!